Antes de comenzar con este video, me gustaría que activaras las notificaciones del canal para que así no te pierdas mi próximo contenido. Muchas gracias por suscribirte. Se recomienda discreción. Muy buenas noches, mi nombre es Alejandro y esto es Inframundo Relatos de Terror. La historia que estás a punto de escuchar es bastante terrorífica, pues está basada en hechos reales. Resulta que un papá, al tener a su primer hijo, empieza a tener encuentros sobrenaturales con brujas, las esposas del demonio. Por favor, quédate aquí para ver el desenlace. Comenzamos. Mi experiencia con una bruja. Historia basada en hechos reales de Alan Sánchez. Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. A lo largo de mi vida he experimentado algunos encuentros sobrenaturales que de alguna forma han cambiado mi forma de pensar o de ver las cosas de una manera diferente. Yo pasé por una horrible experiencia con un ser al que llamamos bruja. Es una de las experiencias que de alguna forma han dejado huella en mi vida. No soy ajeno al tema. Mi tío solía asustarnos cuando nos contaba historias de brujas allá en su pueblo. Mi abuela, recuerdo, nos contaba una anécdota de una bruja que mi bisabuela le contó cuando era una pequeña. Una tía también nos contaba cómo una bruja quería llevarse a una prima cuando ella era una bebé aún, allá en Toluca, en el Estado de México. Mi prima amanecía en el suelo sin explicación alguna y corría el rumor de que andaban las brujas sueltas. Nunca pensé que yo pasaría por algo así. Era en el año 2006. Yo estaba en Estados Unidos y ese año estaba ansioso por regresar a México, porque conocería por primera vez a mi primer hijo. Él nació en el mes de diciembre del 2005, pero por motivos de trabajo no pude estar con él cuando nació. A principios del mes de julio es cuando iría de vacaciones y con ansias deseaba llegar a México para poder conocer a mi bebé. Mi esposa, que había viajado desde Fresnillo, Zacatecas, de donde es originaria, ya me iba a estar esperando en el aeropuerto de la Ciudad de México. Por fin llegó esa fecha tan esperada y por fin pude conocer a mi primer hijo. Fue una alegría indescriptible que aún tengo grabada en mi mente. Ver por primera vez su carita, cargarlo, verlo reír. Todos los que son padres me podrán entender. Ese mismo día, en compañía de mi papá y otros familiares, nos trasladamos al estado de Puebla, de donde mi papá es originario. El motivo de nuestra estancia era para vacacionar, visitar la familia y pasar las fiestas patronales del pueblo de mi papá, que eran en el mes de julio. Además, íbamos a aprovechar las fiestas para bautizar a mi bebé. En los primeros días de mis vacaciones, todo transcurrió normal, todo era alegría. Disfrutaba al máximo estar cuidando a mi bebé. Estaba viviendo una etapa nueva en mi vida. En esos primeros días de julio, tuve algunas experiencias extrañas o inusuales que en su momento no les di mucha importancia. La primera fue un jueves 6 de julio que andábamos de compras en la plaza del pueblo. Mientras mi esposa y mi prima hacían las compras, yo estaba cargando a mi bebé y me encontraba entretenido buscando unos CDs y algunos DVDs. De pronto se acercó una viejecita ya de muy avanzada edad. Vestía una falda larga color negro y un tradicional rebozo de igual color. Su cabello completamente blanco, su cara bastante arrugada y tenía una mirada que no sé cómo describirla. Una mirada bastante penetrante, pero como que tenía un brillo especial.
La viejecita, con una voz ronca, me dijo que mi bebé estaba hermoso. Lo agarró de su manita y se lo llevó a su boca, así como queriendo darle un beso. Pero en lugar de eso, aquella viejecita se quedó oliendo la mano de mi bebé por unos instantes. No se me hizo raro y no le tomé importancia. Hay mucha gente que hace lo mismo porque les gusta cómo huele un bebé. Mi bebé estaba tranquilo, pero vi que se incomodó a la presencia de la anciana y comenzó a llorar. Pero igual, en ese momento no pensé nada malo. Creí que era normal que mi bebé llorara al ver una persona desconocida. El resto del día, mi bebé estuvo inquieto y llorón, pero pensamos que era por los dientes que ya le estaban saliendo. Este incidente lo olvidé por un momento. En esos días, recuerdo, en una noche, íbamos por la calle caminando y pude ver una luz como rojiza o anaranjada. Se movía por encima del cerro. Le dije a mi prima, mira, un ovni. Por esos rumbos, varias personas aseguran haber visto ovnis que sobrevuelan los cerros. A lo mejor puede ser una bruja, me respondió la prima. Pero yo me quedé pensativo y le dije que parecía otra cosa. Esa noche mi prima puso unas cruces de palma en la ventana, pero no le pregunté por qué. A la siguiente noche fui a la tienda con mi sobrino a comprar pan para tomar café. A nuestro regreso vimos dos lechuzas paradas en la barda de la casa de al lado. La calle estaba más o menos iluminada y yo pude apreciar visualmente un poco a estas aves. Se me hicieron raras porque tenían los ojos más grandes de lo normal y también eran mucho más grandes de lo que yo había visto. Además, eran negras y eso sí fue raro. Creo que nunca había visto una de ese color. Les grité y las asusté, porque mi abuela nos decía que si veíamos lechuzas o búhos cercas era porque alguien iba a morir. Las espanté, pero estas aves ni siquiera se inquietaron y no se movieron. Sus miradas se penetraban fijamente en mí. Se me hizo algo bastante raro. Las aves sí eran diferentes sin duda alguna, pero no les di importancia porque era común ver esas aves por esta zona, aunque no tan negras como la misma noche. El martes 11 de julio bajé al pueblo nuevamente. Iba a dejar unos papeles en la iglesia que necesitaba para el bautizo de mi bebé. Esta vez iba con mi sobrino, mi bebé y una persona muy especial que había llegado esa mañana a visitarme, mi amigo Pablo. Él estuvo esa noche de 1998, cuando nos tocó vivir la experiencia del Nahual. Él fue uno de los que salieron esa noche a buscar al perro que se llamaba Negro. Espero recuerden esa historia. En fin, ese día habíamos planeado vernos para convivir un rato. Tenía 2 años que no nos veíamos. A la salida de la iglesia, pasamos a un puestecito de nieves que está en el parque. Mi sobrino estaba cargando a mi bebé, cuando de repente la misma viejecita de la semana pasada estaba ahí. No sé de dónde salió. Podría asegurar que llevaba la misma ropa, pero esta vez un olor muy notable se podía oler. Iba acompañada de un perro gris oscuro. Se podía ver que traía una sarna o roña muy avanzada. La falta de un ojo le daba un aspecto más feo al perro. No sé si el olor provenía de la anciana o del perro. Eso sí, el olor era bastante fuerte. Pude observar cómo otras personas se encontraban sentadas cerca del puesto, se tapaban la nariz en reacción de este fuerte olor. Olía así como a agua alcantarillada. La anciana esta vez no dijo nada, solo se le quedó mirando a mi bebé. Le acarició su mejilla unos instantes y se siguió de paso. Esa mirada penetrante de la viejita de nuevo llamó mi atención. Tenía ese brillo que no sé cómo explicar. Una mirada como de satisfacción, como cuando logras algo.
La seguí con la mirada hasta que esa viejecilla y su espantoso perro desaparecieron de mi vista. Noté que el perro tampoco tenía cola. También pude observar que esa anciana había caminado más rápido de lo que una persona de su edad pudiera caminar. Mi bebé nuevamente noté que empezó a inquietarse y comenzó a llorar. No sé por qué, pero sentí esta vez un escalofrío anormal. Al parecer, no fui el único. Mi amigo después me comentó que esa viejecita le había dado algo de miedo. A continuación, la señora del puesto me dejó pensativo con algo que me comentó. Me preguntó si mi bebé estaba bautizado, a lo que le respondí que no, que apenas lo íbamos a bautizar en las próximas fiestas patronales. Tenga cuidado, me dijo, esa mujer no es de por aquí. ¿Quién sabe de qué pueblo venga? Algunas personas dicen que hace el mal y se dedica a la brujería. Me quedé bastante pensativo. Le pregunté a mi amigo si sabía algo al respecto, a lo que me respondió que por ahí no sabía de eso, pero que por donde él vivía sí había escuchado de algunos casos. Lo que sí me dejó pensando más fue la reacción de mi bebé. Esta era la segunda vez que empezó a llorar y a inquietarse a la presencia de esa anciana. Algo de lo que también me percaté es que al paso de esta viejita y su perro, los perros que había alrededor de la calle se alejaban como asustados con la cola entre las patas. Nada de esto lo había comentado con mi esposa o algún familiar. Incluso hasta se me olvidó de nuevo este incidente. Fue al día siguiente por la noche. Eran las 9 p.m, que ya estábamos en nuestra recámara. Escuché que mi prima decía algunas obscenidades. Le estaba mentando la madre a alguien allá afuera en el patio. Pensé que los perros habían hecho alguna travesura con la ropa. A veces la tiraban de los tendederos y mi prima se enojaba y los regañaba. A los pocos minutos tocó la puerta y entró al cuarto. Se veía como preocupada o nerviosa. Vi algo, me dijo con preocupación, pero no me quiso decir qué había visto, solo que había visto algo malo. Empezó a poner algunas cosas en el cuarto. A mi bebé lo desvistió y le puso la ropa al revés. Puso unas tijeras en forma de cruz debajo de la almohada. Puso 2 espejos cerca de la ventana y otro a un lado de la cama. También puso una escoba al lado de la puerta. Mi esposa y yo nos quedamos extrañados. Yo solo me quedé pensando que a lo mejor ella había visto un espíritu o algo así. Mi prima, cuando yo era pequeño, recuerdo que la seguía un muerto o un alma en pena. Vagamente lo recuerdo, que por las noches a veces nos despertaban los gritos de mi abuela diciendo groserías y mentándole la madre a no sé quién. Recuerdo que un familiar de mi abuela que hacía limpias una vez hizo una limpia total en toda la casa. Desde esa vez ya jamás volvimos a escuchar a mi abuela maldecir a esa alma en pena. Este fue el motivo por el cual pensé que esa noche ella había visto un espíritu o un alma mala, aunque realmente poco después supimos lo que era en realidad lo que ella vio. Mi bebé entonces se comenzó a poner inquieto y llorón. Mi prima dijo que a lo mejor había agarrado un mal aire en la calle. Enseguida le hizo una limpia con un huevo y alcohol. Después rompió el huevo y lo echó a un vaso que estaba a la mitad de agua. Según mi prima, se veían brujas y que eso significaba los ojos de las personas que lo habían visto fuerte o personas con mala vibra, como se conoce comúnmente el mal de ojo. No comenté nada a los 2 incidentes con la viejecita. No sentí que eso tuviera relación alguna. Increíblemente, el bebé poco a poco se tranquilizó y se durmió. Eran como las 11 p.m. y ya casi todos estaban dormidos. De mi papá no me extrañó porque tenía la costumbre de irse a dormir a las 9 o más tarde a las 10 p.m. Mi primo se tenía que levantar temprano para ir a abrir su tienda y también ya estaba dormido.
Mi prima, que siempre se quedaba a ver el noticiero, también ya estaba dormida. Hasta mis sobrinos, que estaban de vacaciones, ya no estaban jugando sus videojuegos. Salí al baño y ellos dormían en la sala. Se me hizo raro, pero no se me hizo nada anormal. Mi esposa apenas se había quedado dormida. Yo estaba entretenido con un Nintendo Game Boy jugando Mario Kart. No sé a qué hora me venció el sueño. Solo sé que un ruido fuerte me despertó. El ruido provenía en dirección de la ventana. Se escuchaba como si alguien o algo quisiera entrar. Mis ojos poco a poco se fueron adaptando a esa casi obscuridad total, y pude ver unas sombras por la ventana. Al menos eso parecían, porque era difícil ver con exactitud qué era. La ventana de nuestra recámara daba a un cuarto que anteriormente era la cocina. La casa de mi abuela antes solo tenía 3 cuartos. Este último cuarto mencionado estaba casi completamente destruido. Solo 2 paredes quedaban en pie. No teníamos alumbrado en el patio trasero. De hecho, la casa estaba rodeada de otras propiedades donde no vivía nadie desde hace muchos años. En el patio de enfrente teníamos 2 focos, pero era muy poca luz la que llegaba a la parte de atrás de la recámara donde dormíamos. No sabía qué era eso, pero podía sentir un ambiente muy pesado. Me quedé alerta a lo que estaba pasando. No podía ver por la falta de luz. Algo o alguien estaba ahí y quería entrar. Recordé que la ventana no les servía el seguro, por lo cual solo con deslizarla podían abrirla. Pero por alguna razón no entraban. Podía escuchar que arañaban el aluminio de la ventana. Entonces escuché unas risas burlonas que daban terror de solo oírlas. Unas risas que no sé cómo explicarlas, pero se escuchaban tenebrosas. A la lejanía podía escuchar los aullidos de algunos perros. Eran unos aullidos lastimeros. Lo extraño es que los 2 perros que teníamos siempre estaban activos con cualquier ruido, y por alguna extraña razón, esta vez estaban callados. No había notado nada. Quise levantarme, pero no pude. Sentía miedo, pero era más como una descarga de adrenalina que recorría mi cuerpo, pero también el miedo. Quería levantarme para prender la luz, pero sentía como si una fuerte fuerza me impidiera moverme. Me sentía como paralizado de mis piernas. Recuerdo que moví a mi esposa, pero nada. Sentí como quería despertar ella, pero no pudo despertar y continuó durmiendo. Algo muy raro en ella, porque siempre era la primera que despertaba cuando el bebé lloraba pues tenía hambre, y esa noche, por más que la moví, no despertó. Intenté gritar, pero por un momento eso no fue posible. Simplemente no podía articular palabra alguna, aunque yo deseaba gritar fuertemente. No sé cuánto tiempo pasó, para mí fueron minutos interminables. Esas risas calaban mis oídos, daba miedo escucharlas. Una desesperación se apoderó de mí. Por mi mente pasó que eso no era normal. Por pura lógica, si alguien estuviera entrando a tu casa a robar, estoy seguro que hubiera podido gritar para asustar al ladrón. Pero no, esto era algo muy diferente. En esos momentos me acordé de mi abuela cuando le gritaba al muerto por las noches. En mi mente empecé a decir groserías. Le menté la madre a quien fuera quien estuviera ahí en la ventana. Creo que eso no hizo ningún efecto, porque esas cosas seguían ahí en la ventana. No sé cuánto tiempo duró esto, no tenía noción de la hora que era. Solo recuerdo que escuché unos fuertes aletazos, como si unas aves alzaran el vuelo, y esas sombras desaparecieron momentáneamente. Enseguida escuché que alguien o algo estaba en el techo. Claramente podía escuchar pisadas. Estuve así por un tiempo, solo viendo hacia la ventana. Estaba en shock. Sentí algo entre las cobijas y recordé que era el Game Boy. Lo prendí y al ver la luz de la pequeña pantalla me sentía más seguro.
No sé a qué hora el sueño terminó por vencerme. No supe a qué hora esas brujas se largaron. Solo el llanto de mi bebé me despertó y empezó a llorar pidiendo su biberón. Abracé a mi bebé y así me quedé por unos minutos. No quería que nada malo le pasara. Finalmente me levanté y enseguida prendí la luz. Todavía me sentía con miedo, desesperado. Vi el reloj y eran las 5 de la madrugada. Me levanté a preparar el biberón. Mi esposa aún seguía dormida. Mi bebé se quedó dormido después de un tiempo. Yo no pude dormir de estar pensando en lo que había pasado. Enseguida noté algo raro. Eran las 6 de la mañana y nadie se había levantado, ni mi primo, que como siempre madruga para irse a su tienda. Mi prima igual todavía seguía dormida. Ya eran como las 8 de la mañana cuando finalmente escuché que mi papá se levantó. En el desayuno nadie hizo comentario alguno. Nadie al parecer había escuchado ningún ruido. Nadie escuchó esas risas que daban miedo. Extrañamente mi esposa despertó como hasta las 9 de la mañana y también como si nada. Solo me comentó que no había sentido que el bebé despertara para nada, a lo que le respondí que sí había despertado, pero que ella no. Al ver la hora que era, se sorprendió de apenas haberse despertado. Mi prima me preguntó si había dormido bien, porque me notaba desvelado. Le dije que sí, que me había dormido tarde por estar jugando mi juego. Le comenté que había escuchado ruidos en el patio, que a lo mejor habían sido los perros o algo así. Mi prima no dijo nada, no hizo mención alguna si había escuchado algo. No comenté nada en ese momento, no quería preocuparlos. No sé si fue la decisión correcta o no, pero preferí callar. Ese mismo día fui a comprar unas cosas a la ciudad de Acatzingo, Puebla. También había quedado de verme con mi amigo Pablo. Su mamá me había invitado a comer a su casa. Iba pensativo por lo que había pasado. Por un momento pasó por mi mente que había sido un mal sueño, pero yo estaba seguro de que no era así. Y más porque fui a la parte de atrás, justo donde escuché los ruidos, y ahí en el piso, que era de tierra, vi pisadas, así como de guajolotes o algún tipo de ave. Eran pisadas más grandes de lo normal, algo muy inusual porque nosotros no teníamos ningún tipo de gallina o guajolotes. Los únicos animales que teníamos eran 2 perros. Iba pensando muchas cosas. Me angustiaba que algo malo le pasara a nuestro bebé. En el camino me acordé que ahí en ese pueblo donde vivía mi amigo había gente que hacía limpias y pensé que a lo mejor sabían algo de estas cosas o cómo protegerse. Una de esas personas curó a mi tío años atrás. Pablo vivía en Santa Úrsula, Chiconquiac. De pronto mi amigo me pregunta: «¿Te ves algo preocupado? ¿Qué tienes?». Le comenté por lo que había pasado la noche anterior. Me escuchó con atención y me dijo que a lo mejor podría ser una bruja. Cosas así sabía que la gente contaba ahí en su pueblo. Me dijo que le iba a decir a una tía en cuanto llegáramos a su casa. Ella sabe más de esto, me dijo. Su tía vivía en la misma casa con sus familiares. Al llegar a Santa Úrsula, los papás de Pablo ya nos estaban esperando. Eran unas personas muy sencillas y agradables. Su mamá preparó unas gorditas para comer. Ella ya sabía que iba de visita y ya sabía que las gorditas de chicharrón eran mis favoritas. Su papá nos sirvió unos curados de pulque muy ricos. Después de la comida, seguimos saboreando los ricos curados del pulque. Luego de eso, comencé a platicar con la tía de mi amigo de lo que me había pasado la noche anterior. Igual, la puse al tanto de los 2 incidentes que había tenido con la viejecita de la plaza, y también de las extrañas luces del cerro. La señora, sin dudarlo, me dijo que eso había sido obra de una bruja. La mamá de mi amigo lo confirmó. Me asusté porque me dijo que ya habían olido a mi bebé y esa bruja o brujas harían lo posible por ir por él.
Sentí como un mareo momentáneo. No era ajeno al tema, pero jamás imaginé que yo fuera a pasar por algo así. La tía de mi amigo me dijo algunas cosas que podía hacer. Por ejemplo, regar agua bendita por toda la casa, poner espejos o botes con agua cerca de la ventana o cerca de donde dormía el bebé. También eso de ponerle la ropa al revés, poner tijeras en forma de cruz debajo de la almohada o alfileres también en forma de cruz. Que no dejara la ropa del bebé en el tendedero por las noches, porque según las brujas podían oler el aroma del bebé. Me recomendó echar sal debajo de la cama donde dormía el bebé, al igual que en la ventana. También comprar unas pulseras rojas para el mal de ojo. Creo que se llamaban ojos de venado estas pulseritas, y decía que también era buena idea bendecirlas. Lo que hicimos fue ir a una iglesia que estaba cerca de su casa y ahí hablar con el padre para que las bendijera. Recuerdo que esas pulseritas tenían la figura como de un angelito y así fueron bendecidas. Después de eso, la tía de mi amigo me dijo que conocía a una amiga que tenía experiencia en estos casos. Ella me podía ayudar, solo necesitaba que llevara a mi bebé. Mi respuesta fue afirmativa y le dije que por la tarde regresaría. Ella es una persona muy buena en estas cosas. No es la primera vez que hace estos trabajos, me dijo sonriente. Al llegar a la casa, estuve haciendo las cosas que me había dicho la señora. Ya llevaba agua bendita que me había dado el padre cuando bendijeron las pulseritas. La rocié por toda la casa. Mi esposa, un poco extrañada, me preguntó qué estaba haciendo y le comenté que sospechaba que una bruja quería hacerle daño a nuestro bebé. Se me quedó viendo como incrédula. Le pregunté a mi prima qué había visto la noche anterior y me dijo que había visto una bola de fuego en el patio trasero. Me dijo que fue algo muy fugaz, pero que sí le dio bastante miedo. Le platiqué lo que había pasado la noche anterior. Ellas estaban sorprendidas porque no escucharon nada. Les platiqué de mis 2 encuentros también con la viejecita en la plaza. No sabía si algo tenía que ver con las cosas que estaban pasando, pero les conté todo. Como mencioné anteriormente, no le di mucha importancia en su momento, pero después de la plática que tuve con la tía de mi amigo, ya me sentía preocupado. Ese mismo día, ya como a las 7 p.m., regresé a Santa Úrsula. Me acompañaba mi esposa, mi prima y 2 sobrinos. La señora, muy amable, nos llevó con su amiga. Esta cita fue algo muy normal. Nos pasó a un cuarto a mi bebé y a mí. Era un cuartito pequeño, 2 por 3 metros más o menos. Tenía una cantidad considerable de velas prendidas. Algunas de las veladoras tenían fotos o algún nombre. También tenían muchas figuras religiosas. El olor era agradable por la cantidad de flores que también tenía en ese lugar. Comenzó a pasarnos unas ramas aromatizantes por todo el cuerpo. Decía unas palabras que no pude entender. Prendió una veladora y de igual forma volvió a decir palabras que no entendí. Puso 2 huevos en un tazón con alcohol y acto seguido me dio una limpia. A mi bebé le quitó toda la ropa y le untó alcohol en todo su cuerpo e hizo lo mismo de hacerle una limpia con un huevo. El huevo con el que me limpió lo quebró y lo echó en un vaso con agua. Me dijo que yo era una persona fuerte espiritualmente, pero que si traía una mala energía, la yema del huevo parecía normal a simple vista, pero ya viendo más de cerca se veía de color gris oscuro. El huevo de mi bebé salió con unas burbujas y apestaba. La señora comentó que alguien le había hecho mal de ojo, pero que no era una persona normal. Al decir eso, yo de inmediato supe que hablaba de esa viejecita. La pulserita que había comprado horas antes se la quitó y la puso en una bolsita de palma, a la cual le echó un polvito rojo que tenía un olor como a incienso, pero era un olor bastante agradable. Enseguida depositó otra pulsera en la bolsita.
cerró las dos bolsitas y las agitó por unos segundos. Volvió a decir palabras que no comprendí. No sé qué dialecto o lenguaje hablaba la señora. Al final le puso una pulserita a mi bebé y a mí me dio la otra pulsera que hasta la fecha todavía conservo. No te la quites hasta que bautices a tu bebé, me dijo la señora. Me comentó que por esos rumbos era normal esos casos de brujería, queriéndose llevar a los bebés y a personas grandes. También, aunque nadie decía nada al respecto, pero que era real todo esto. Nos estuvo platicando algunas historias de esos lugares. Algunas historias tristes donde las brujas se habían llevado a los bebés. Todo va a estar bien, no se preocupen, nos dijo. Esas malditas brujas no se saldrán con la suya. Esas palabras me tranquilizaron completamente. Cuando salí de ahí, sentí como si algo se me hubiera quitado de encima. Ese estrés que sentía se había esfumado. Esa noche y las demás noches transcurrieron un poco más normal. Siempre todos se quedaban dormidos. Yo también terminaba durmiéndome. Pero por alguna razón siempre me tenían que despertar esos ruidos cerca de la ventana. Había comprado una lámpara, la cual dejaba prendida toda la noche, y eso me daba mayor tranquilidad. Podía escuchar a alguien caminando al otro lado de la ventana, pero ya no intentaban entrar. Llegué a pensar que las cosas que habíamos hecho no servían, porque ahí estaban de nuevo esas cosas. A veces eran dos aves, pero no se movían de ahí. Es como si estuvieran planeando algo. Podía escuchar como un cuchicheo detrás de la ventana. Cuando me desesperaba, les gritaba: ¡chinguen a su madre! En ese momento se quitaban de ahí. Podía escuchar esos fuertes aleteos y también podía escuchar cómo alguien caminaba en el techo. Esas risas también podía escucharlas. Me ponía nervioso, pero a veces se escuchaban ya a lo lejos. En algunos momentos escuchaba los ruidos que hacen las lechuzas, pero acompañadas de risas. Escuchaba también gruñidos de un animal que no podía describir qué era. Los aleteos eran constantes. Aunque seguía escuchando y viendo cosas, por alguna razón, todas esas noches me sentía tranquilo. No sentía ese miedo de la primera noche, que fue todo una pesadilla. Creo que esa pulserita que me dieron sí estaba haciendo efecto, porque no sentía miedo. Estaba alerta a lo que estaba pasando a mi alrededor. Podía escuchar a mi bebé muy tranquilo durmiendo. Mi esposa también dormía plácidamente. Todas las noches siempre terminaba venciéndome el sueño. No sabía a qué hora esas malditas brujas se iban. Solo el llanto de mi bebé, exactamente a las 5 de la mañana, me despertaba para que le diera su biberón. 2 noches seguidas no escuché nada. A lo mejor me quedé dormido y no sentí. La última noche que escuché ruidos, a lo mejor fue mi imaginación, pero claramente escuché una voz ronca que me gritaba: ¡maldito! Mi esposa nunca despertó en esas noches, y eso que la movía y la movía, pero nada. Mis familiares tampoco nunca escucharon nada, a pesar de que las recámaras estaban juntas una de otra. Se llegó el día del bautizo de mi bebé, el 21 de julio. Ese día bautizaron como a 6 bebés menores de 1 año y otros niños un poco más grandes. Supe después que la mayoría de los bebés eran de fuera, solo que por las fiestas patronales habían decidido bautizarlos en ese lugar. Solo como 3 bebés eran del pueblo, y por testimonio de uno de los padres, por curiosidad le pregunté si no habían vivido algo raro o extraño, a lo cual también pasaron por cosas igual que yo, solo que ellos ya estaban preparados, porque según me comentaron que sí había brujas por ahí. No eran de los pueblos de ahí cerca, pero al menos ellos sabían que alguien de por ahí corría el rumor de que fuera bruja. Los que sabían es que cuando había bebés recién nacidos es cuando a veces se empezaban a ver luces en el cerro,
pero la mayoría que tenía bebés chiquitos ya sabían cómo protegerse de esas malditas brujas. Un señor se acercó y me comentó que su hijo mayor, cuando era bebé, comenzó a amanecer en el suelo y con moretones en su cuerpecito. No se explicaban por qué, hasta que les dijeron que lo más seguro es que haya sido una bruja que estaba chupándolo. Por eso ellos ya sabían cómo protegerse de ese mal. También me comentó que en semanas previas al bautizo también veían lechuzas negras en los árboles o escuchaban que caminaban en sus techos. Después de bautizar a mi bebé, ya jamás volví a ver o escuchar cosas, pero aún así por las dudas seguí tomando las mismas precauciones. Llegué en 2 ocasiones a ver luces en el cerro. Solo me quedé pensando que esas malditas brujas nunca descansaban. Estuvimos unas semanas más en ese lugar y finalmente, al terminar mis vacaciones, nos regresamos a nuestro lugar de residencia. Actualmente, mi niño ya es un adolescente de 13 años y a veces le he platicado y no me dice nada, como que no me cree. De acuerdo con conocidos del pueblo, ya tiene algunos años que ya no se han visto cosas así. Esta experiencia que viví solo me asegura una vez más que el mal existe, aunque muchos lo duden y no lo crean. Esas semanas que viví fueron las peores que he vivido. Hay muchas cosas inexplicables que pasan en todos lados. Aunque esta experiencia no pasó a mayores y pudimos tomar las precauciones necesarias a tiempo, yo les recomiendo a todos los que tienen bebés chiquitos que si ven a sus bebés desesperados o encuentran moretones sin explicación en sus pequeños cuerpos, deben prevenirse. No sabemos realmente dónde puedan estar estos seres del mal. Las brujas no son un mito y son más reales de lo que creemos, y tenemos que alejarlas de nuestros pequeños indefensos. A mí me tocó vivirlo y no fue una experiencia agradable. Muchas gracias por su atención. Se despide su amigo Alan Sánchez. Y bien, Ifra escucha, ¿qué te ha parecido esta aterradora historia? Por favor, déjame aquí abajo en la caja de comentarios tu opinión. Si eres nuevo y te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.